Vamos a empezar la grabación. Muy bien, pues ahora sí. Bezat Hashem, Naaseh, Naskil, Venatzliach. Veu Barachamav, Alenu y Arbiach. Muy bien, pues como les decía, en las noticias de hoy, pues este mes de enero ha sido el mes más caluroso de la historia. En todo el mundo, desde que se tienen datos registrados del clima. Y cada año que pasa se bate un nuevo récord. Eso es lo que llamamos el recalentamiento global. Y eso me recuerda a mí lo que está escrito. Nuestros sabios dicen que cuando se acerque la llegada del Mesías, el Todopoderoso va a sacar el sol con toda su fuerza. Y entonces los malvados morirán. Y los tzadikim, los justos, se curarán justamente con esa luz y ese calor de ese sol tan fuerte y tan potente. Bueno, pues no sé si eso es explicación o no del recalentamiento, pero a mí se me ocurre relacionarlo con eso. Está escrito que efectivamente Hashem va a sacar el sol de su funda y entonces va a calentar de una forma sobrenatural y servirá de curación para los justos y de castigo para los malvados. Pero bueno, eso es entre comillas y entre paréntesis. Estamos hablando de Itbodedut y estamos en la Perashá de Beshalach, justamente iniciando Shirat Hayam, el canto que los hijos de Israel cantaron cuando cruzamos el Mar Rojo. Y ese canto tiene un poder muy especial. De hecho, cada mañana, todo el año, ese canto es parte principal y fundamental de nuestros rezos matutinos. Y nuestros sabios dicen que la persona que tiene el mérito de pronunciar ese canto con alegría, con inmensa alegría, con kavaná, con intención, como si fuese que en ese preciso instante él está cruzando ese mar rojo, a esa persona se le perdonan todos los pecados. Todos los pecados. Así que imagínense la fuerza que tiene esta Shirat Hayam, el canto que cantamos cuando cruzamos el Mar Rojo. Pues bien, pero yo quiero conectar esto, Bezat Hashem, con el tema que nos ocupa principalmente, que es la Itbodedut, ¿correcto? Y se me ocurrió algo interesante. Y es lo siguiente. Dice este canto maravilloso lo siguiente. Az nivhalu alufe Edom. Cuando el mundo entero vio este milagro tan grande, porque está escrito que las aguas, lo vamos a ver, Bezat Hashem, la explicación, las aguas se levantaron y formaron dos muros. Y la altura de esos muros eran, si no me equivoco, dice el Midrash, de 15 kilómetros, si no me equivoco, de altura. Quiere decir que no hubo un lugar en el mundo donde ese milagro no fue visto y contemplado y conocido. Y por eso, dice el Pasuk, Az nifalu alufe Edom. Entonces temieron los jefes de Edom, los generales de Edom, Ele Moab, los fuertes de Moab, Yohazemo Raad, se apoderó de ellos un temblor, Namogu Kol Yosheve Genan. Tuvieron pánico, son expresiones de miedo, sinónimos, Namogu Kol Yosheve Genan. Temieron todos los que habitaban en la tierra de Kenán. Muy bien. Entonces nuestros sabios dicen, entendemos por qué los pueblos que habitaban en la tierra de Kenán tenían miedo. Pues porque obviamente ellos sabían que el pueblo de Israel iba a entrar e iban a conquistar esa tierra. Pero los sabios se preguntan, ¿y qué tiene que ver aquí Alufe Edom? ¿Qué pinta aquí los generales
de Edom, los dirigentes de Edom. Edom no estaba en los planes de Am Israel. El Am Israel no iba para Edom, iba para la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué temieron? ¿Por qué temieron los alufé Edom, del pueblo de Edom? Dice Rashi, Vealolo ayalaem lira klum. Ellos no tenían de qué temer, en absoluto. Está bien que escucharon el milagro, vieron el milagro prácticamente, pero ¿por qué temieron? Dice nuestros Jajamim, Sharei lo aleem orjim. El pueblo de Israel no iba hacia ellos. El ami pene aninut. Shayu mit onenim umistaarim al kebodam shel Israel. Temieron. ¿De qué temieron? Del honor tan grande que el pueblo de Israel alcanzó en ese momento. Todas las naciones vio cómo el Todopoderoso se manifestó de una forma sumamente milagrosa en pro de su pueblo. Entonces el pueblo de Israel en ese momento alcanzó un nivel de gloria, digamos, de cabot y de honor muy grande. Y eso causó en ellos temor. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el temor aquí? O sea, vamos a ver. Yo entiendo que ellos sí se sientan dolidos, afligidos, sufridos, porque en el fondo tienen envidia o tienen celos de este pueblo. Mira este pueblo. ¿Quién es este pueblo? Un pueblo de esclavos. Y ahora fíjate tú, ¿a qué nivel han llegado? Bueno, eso causa envidia, causa malestar entre los pueblos. Edom era una potencia en aquel entonces, ¿verdad? Un pueblo guerrero. Y de repente este pueblo esclavo que sale de Egipto, recién salidito de Egipto, mira dónde ha llegado. Bueno, eso se entiende que haya un sufrimiento de envidia, ¿no? De celos, que tiene mucho que ver, obviamente, con lo que pasa hoy en el mundo entero. Porque ya han dicho que se va a liar la Tercera Guerra Mundial. En estas últimas semanas ya escuché de noticias serias, ¿no? De noticias serias, bueno, entre comillas, porque las noticias son todas, bueno, no importa. Pero de noticias serias que Estados Unidos, Irán, están ya nombrando, no una vez, yo escuché por lo menos 2 veces, escuché yo, que se está como que avecinando una posible Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. Si dan un paso en falso, pues puede ocurrir. Y yo digo, pero son torpes. Yo no soy un estratega, ni mucho menos de guerra, no entiendo nada de eso. Pero digo una cosa, ¿qué estáis esperando? ¿A que Irán finalmente obtenga su bomba atómica? La verdad que no entiendo. Yo no lo entiendo. Me imagino que cuando Irán tenga su bomba atómica, imagínate tú. Sí, sin bomba atómica, mira lo que está haciendo. Imagínate tú cuando tenga su bomba atómica y empieza a fabricar bombas atómicas de a docenas. Pues no vea tú. Y nosotros, el pueblo occidental, estamos esperando que él se arme con bomba atómica. Yo no lo entiendo realmente. Pero bueno, es que este mundo realmente es un callejón sin salida. Este mundo es un callejón sin salida. Tarde o temprano, finalmente nos vamos a pillar los dedos. No va a haber salida, ni para uno, ni para otro. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué se va a formar esta guerra? Tercera Guerra Mundial. Pues porque Israel no permite que se forme un Estado palestino. Pero por favor, ¿en la cabeza de quién cabe esto? Pero señor, ¿usted quiere un pueblo palestino? Pues agarren, mándele comida, mándele refuerzos, mándele ayuda humanitaria, preocúpense de ello. Aquí está Egipto, aquí está Jordania, aquí está Líbano. Si tanto lo quieren, pues ahí lo tienen. Por favor, ¿cuál es el problema? Entonces uno dice, oye, ¿será posible lo que estoy oyendo? Si Israel no para la guerra, entonces el escenario se puede complicar al punto de llegar a una tercera guerra mundial. ¿Quién tiene la culpa? Israel. Es cómico, es muy cómico, es chistoso, pero corrobora todo lo que está escrito acerca de lo que va a ser la llegada del Mesías, donde está escrito
que todas las naciones apuntarán a Jerusalén, todas juntas sin excepción. Y bueno, ahí habrá varias cosas, Besat Hashem, y al final Hashem se va a revelar y habrá milagros, en fin. Bueno, pues, ¿y por qué Israel tiene la culpa? Yo me pregunto, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo? ¿Nos estamos defendiendo? Dios nos libre, nos han hecho una barbarie impensable y uno tiene que defenderse. Estamos en guerra. ¿Qué te puedo decir? La gente de Palestina, ellos festejan cuando sus terroristas hacen crímenes, festejan. Salen a las calles y festejan. De hecho, el partido político que gobierna en Palestina es Hamas, 55% de los votos. Y ahora dijeron que el Estado palestino quiere unirse a Hamas, porque Hamas se ha hecho muy popular y muy querido en el mundo. Entonces se merecen el premio de que el mundo reconozca el Estado palestino después de la masacre producida. ¿Quién entiende esto? Yo no lo entiendo, la verdad. Pero aquí está la explicación. Alufé Edom. Niv'alu Alufé Edom. Se espantaron los Alufé, los gobernantes de Edom. ¿De qué se espantaron? Bueno, de la gloria de Israel. Del honor tan grande de Israel. Y eso a ellos les causa un sufrimiento muy profundo, un dolor muy profundo. No pueden aceptar algo así. No lo pueden aceptar. Pero hemos hecho una pregunta. Está bien que tengan envidia, pero ¿por qué dolor, sufrimiento? Bueno, es que la envidia, en el fondo, te come los huesos. Está escrito en la Torá. Dice, la envidia, Dios nos libre, te come los huesos. Hashem Yishmor Veyatzil. Te produce un sufrimiento invivible. Pero también explican nuestros sabios que estos pueblos de Edom temían. Fíjate la película que se pasaron. Se pasaron una película. Ellos dijeron y pensaron, bueno, mira, ahora este pueblo de Israel se va a creer que es el pueblo más poderoso del mundo, el pueblo más importante del mundo, el pueblo elegido por el Creador. Y ahora se le va a subir esto a la cabeza y va a empezar a conquistar el mundo. Entonces pensaron eso y tuvieron miedo de que el pueblo de Israel se convirtiera a partir de ahora en un pueblo guerrero y conquistador. Y esto es lo que yo quiero conectar con la Itbodedut. Con la Itbodedut. ¿En qué sentido? Muy simple. Nosotros, cada uno de nosotros, sin querer queriendo, vivimos en nuestra película, en nuestra fantasía, en nuestro sueño. Cada quien se pasa su película, así como los Alufé Edom se pasaron su película y tuvieron mucho miedo. Niv'alu Alufé Edom ele Moab. ¿Qué tiene que ver aquí Edom y Moab? Estaban temblando. ¿Por qué? Bueno, se pasaron su película y tuvieron mucho miedo, mucho miedo. Nosotros también nos pasamos nuestras películas y tenemos mucho miedo. Pero en el fondo no entendemos que ese miedo lo hemos creado nosotros. Es una fantasía, una ilusión nuestra. Y aquí está el punto. Entonces, ¿qué pasa? Sufrimos como los pueblos de Edom y de Moab, que estaban sufriendo. ¿Y de qué sufrís? La mesa y la bolsa son nosotros. No sé, Marlena. ¿Y de qué sufrimos? ¿Y de qué sufrieron tanto? ¿De qué sufrimos tanto? Nosotros sufrimos de nuestros pensamientos, de la lectura. De la lectura que nosotros le estamos dando a la vida, al acontecer diario de aquello que nos pasa. Y este es un punto muy importante a tener en cuenta. Es muy importante que la persona trate de tomarse el pulso. Así como uno se toma el pulso para ver cómo está su corazón,
uno tiene que tomarse el pulso también para ver cómo están sus pensamientos y su imaginación el día de hoy. A ver, uno tiene que preguntarse, a ver, ¿qué película me estoy pasando hoy? A ver, ¿qué estoy pensando yo hoy acerca de? Y es increíble. Y de esa forma la persona va a ver que realmente es una fantasía. Les cuento algo que me pasó ayer con una pareja. ¿Ayer o antes de ayer? Bueno, me llamaron y hablamos un rato, ¿no? No sé si está aquí, no sé si están aquí, pero bueno, obviamente lo vamos a hacer sin nombres, por supuesto. No sé si están o no están. A ver, no sé. No importa, creo que no. Pero bueno, es sin nombre. Igual vamos a aprender, todos aprendemos. Me llamaron los dos, pero se puso ella al teléfono muy arrepentida, realmente arrepentida, afligida. ¿Por qué? Pues porque últimamente había tratado muy mal a su esposo, verbalmente muy agresiva, muy ofensiva, palabras hirientes, terriblemente hirientes, y ella lo reconoce y le ha pedido perdón, y de hecho está llamando justamente por eso, porque dice, yo quiero de alguna forma poder controlar eso que no puedo controlar. Y entonces, bueno, ella hablaba dolida, sufrida, pidiendo perdón, ¿no? Y bueno, entonces, fíjense lo que es la vida, ¿no? Niv alu alufe edom. Uno tiene que descubrir, a ver, qué película se le pasó a esta mujer por la cabeza que llegó a esto que ha hecho. Vamos a ver, porque nadie actúa así. Nadie actúa así porque sí. Hay motivo. Y normalmente el motivo está escondido, está oculto, es como una raíz. Tú ves las frutas, pero la raíz está enterrada. Entonces, cuando pasa algo así, tienes que ir buscando la raíz. Entonces, bueno, empezamos a hablar un poco. Y yo le pregunté a ella, y disculpe por la pregunta porque si hay que hablar, se habla. Le dije, señora, ¿puede ser que usted, esto que pasó, fue precisamente el momento en el que usted recibió su periodo? Me dice, sí, rabino, es verdad. Dije, interesante. Sabemos que es algo muy molesto, hay cambios hormonales, hay cambios emocionales, la mujer se siente como que rechazada, alejada, eso causa en ella un miedo, un temor, se siente desprotegida. Sabemos eso. Y bueno, en ese caso los hombres tienen que estar pendientes a eso y entender que es así, que eso hay que respetarlo, hay que conocerlo, hay que aceptarlo, y al contrario, en lugar de buscar peleas o sentirnos, al contrario, ayudarla, a entenderla y crear empatía. Y al contrario, que no se sienta alejada, hay que acercarla. Está escrito en la halajá, en la ley de la Torah, que hay que acercarla, hay que tratarla con más incluso más cariño, ¿no? Respetando, por supuesto, las leyes de alejamiento que existen, ¿no? Pero más allá de ese alejamiento físico, eso no quiere decir que no haya un acercamiento afectivo, por supuesto, ¿no? Pero yo le dije a esta señora, yo entiendo, pero dígame, ¿es la primera vez que usted recibe el periodo? Dice, yo, rabino. ¿Y qué pasó esta vez? ¿Qué pasó esta vez que usted reaccionó así? Las otras veces usted no reacciona así. Usted sabe gestionar ese malestar, sabe gestionarlo, sabe llevarlo, es incómodo, es difícil, pero usted lo lleva. Pero ¿por qué esta vez usted perdió el control? A ver, ¿qué pasó? Le pregunté yo, ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué diferencia hay entre este y el resto? ¿Qué pasó antes? Y fíjense bien, me cuenta lo siguiente. No, rabino, es que hace tiempo que me siento muy alejada de Hashem Yitbaraj. ¿Por qué? No puedo hacer Itbodedut, hace tiempo que ya no siento conexión con Hashem. Yo antes era muy apegada, hice hasta 6 horas de Itbodedut, estaba muy pegada a Dios. Y de repente, esa conexión la he perdido.
No puedo, no me nace. Quiero y no estoy. No puedo. Entonces me voy al teléfono, veo esto, me distraigo, ¿no? Y cuando quiero, no me nace, no puedo. No sé qué me pasa, rabino. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué ese alejamiento? ¿Por qué ese enfriamiento? Porque si estabas tan conectada, de repente esta desconexión no es tan normal. Yo entiendo que uno tenga altibajos, pero no tan fuertes. Y ella me dice, es que yo hace muchos años que le pido a Hashem Yitbaraj que quiero tener el mérito de llegar a Israel. Se lo pido todos los días, con todo el corazón, con todo el corazón. Y hace ya, justamente, un mes y pico, que perdí la esperanza. Y sentí como que Hashem me ha rechazado. No me quiere. Por eso no escucha mis tefilot. Me siento que Dios no está bien conmigo. Le dije, entonces cuando ella empieza a contar eso, ahí empieza a llorar. Empieza a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a dialogar con nosotros mismos. Tenemos que descubrir ese diálogo donde uno tiene que ir poco a poco conociéndose hasta llegar a la raíz verdadera. Eso no es cosa fácil. Eso es cosa de años, de mucho entrenamiento, de mucha constancia y perseverancia. Esta mujer le cuesta expresarse verbalmente. No te preocupes. Agárrate un cuaderno y escribe cómo te sientes y por qué te sientes y qué ha pasado y qué has vivido. Anótalo en tu cuaderno y a través de tu cuaderno te vas a ir conociendo y vas a ir poder expresándote mejor y te vas a descubrir. Bueno, lo que quise decir aquí es lo siguiente. Para hacer itbodedut hay que estar. Tengo que estar. Tengo que ser. Si no estoy, si no soy, no puedo hacer itbodedut. Haré una actuación. A veces me saldrá, a veces no. Pero no puedo hacer itbodedut si yo no estoy presente. Si me he perdido en alguna historia que me ha pasado por mi mente. ¿Y qué pasó aquí en este caso? Esta mujer se sintió muy rechazada por Hashem. Muy rechazada. Ella se sintió muy rechazada. Casi que odiada. Ella sintió como que Hashem la odia en el fondo. Oye, te llevo pidiendo 5 años esto y no me lo has dado. Tanto odio me tienes. Tanto rechazo. No me quieres. Ahora yo les pregunto a ustedes. Cuando una persona se siente rechazada y en su mente, en la película que se está pasando, fíjense lo que es una película. En la película que está pasando, ella se siente muy rechazada, muy odiada, muy repudiada por Hashem. Hashem no me quiere, no escucha mis plegarias. Yo soy muy mala, tengo que ser malísima a los ojos de Hashem, porque después de 5 años rezándole todos los días con el corazón y no me responde y no veo que ni siquiera se acerque ese momento, pues eso es terrible. Ahora yo me pregunto, una persona que se siente así, tan rechazada por el Todopoderoso, ¿qué itbodedut va a hacer? ¿Qué acercamiento va a tener con Dios? Pues obviamente es imposible. No, claro que no te van a hacer. Te van a hacer salir disparada. Ella llorando me dijo, sí, rabino, estoy enojado con Hashem. Y lloraba. Y yo le decía, esas lágrimas a los ojos de Hashem son valiosas, son un tesoro. ¿Pero cómo? Si aparentemente me estoy quejando. Digo, sí, quéjate. ¿Cuál es el problema? Quéjate. Pero quéjate a Dios. Porque como tú te quejas con Dios, estás reconociendo que Él existe
y que eres el único que te puede ayudar y no te ayuda, y estás quejosa. Está muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Está perfecto. La gente cree que cuando uno habla con Hashem Yitbaraj tiene que ser con guantes de seda, como una reina, una lady o un galán, y todo está bien, y todo es un sadik, y le cuenta Shelam maravilla, el agradecimiento, y patatín y patatán. No, señor. No, señor. Estamos equivocados, diametralmente equivocados. Hashem nos quiere cada segundo tal cual lo estamos viviendo. Tal cual lo estamos viviendo. Y Hashem quiere que nos quejemos delante de Él. Delante de Él. Ese es el punto que hay que entender. Y le dije, esto es muy valioso. Es un tesoro muy grande. No lo pierdas. Cuando te nazca, cuando sientas inspiración, estés más tranquila y te sientes mejor y quieres hacerlo, cuéntale a Hashem Yitbaraj todo lo que me has contado a mí. Todo. No tengas miedo. Hashem sabe, es el único en este mundo que conoce realmente tu sufrimiento, porque ni tú lo conoces. Solo aquel que te creó sabe exactamente cuán grande es tu dolor. Nada más. Y nadie más. Y nadie más que Él. Ni siquiera tú puedes entender tu sacrificio, tu lucha, tus caídas, cuando te levantas, tu esfuerzo. Nosotros nos pasamos la vida luchando, sufriendo, sacrificando. A veces no hay resultados, a veces sí. Entonces es una vida muy difícil, económicamente, sentimentalmente, emocionalmente, económicamente, a veces incluso con temas de salud. Dios nos libre. ¿Y quién sabe? ¿Quién conoce ese sufrimiento? Mejor que tú. Hashem Yitbaraj. ¿Y qué pretende Él? Que te acerques a Él y le cuentes todo lo que sientes, cómo lo sientes. Itbodedut. Cuéntale a Hashem Yitbaraj todo lo que sientes, cómo lo sientes. No escatimes y no tengas miedo y no te avergüences. No hay censura delante de Hashem Yitbaraj. Es un invento del hombre. Con Hashem tú tienes que desnudar tu corazón completamente. Y cuando eso pasa, la sensación de paz, de amor, de sentirte entendido, es algo alucinante e increíble. Entonces, de pasar a sentirte alejado, odiado, repudiado por Hashem, de repente sientes que Hashem está a tu lado y que nunca se separó de ti y que siempre está contigo y te está abrazando, y eres tú aquel que torpemente te has hecho tu propia película. Somos nosotros los que nos alejamos de Hashem Yitbaraj. No existe que Hashem se aleje, porque Hashem ocupa todos los espacios del mundo. El mundo está dentro de Hashem. El mundo está dentro de Hashem. La oscuridad es por nuestra parte. Incluso en los peores momentos de la historia de un pueblo o en la historia de un ser humano, incluso en el peor momento hay luz, hay mucha luz, pero hay que ser fuerte, y la fortaleza está en el corazón. El corazón es lo que nos hace fuertes. Por eso tenemos que ensanchar nuestro corazón, ensancharlo, creer en nosotros mismos y saber que lo podemos hacer.
Y hay personas que en momentos de oscuridad revelaron muchísima luz. Muchísima luz. Una luz increíble. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron alejarse de Dios. Ellos sabían que Hashem está allí, incluso en el peor de los momentos. Está Hashem allí contigo. Cuando nos sentimos en el peor de los pozos, no hay que tener miedo. No hay que desesperarse. Eso es lo que vimos la semana pasada, que Moshe Rabbenu tuvo que atravesar 3 niveles de oscuridad: Hoshech, Anán y Arafel. Y después está escrito que se encontró con Dios. Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a cruzar esas zonas oscuras que hay dentro de nuestro corazón, entonces jamás podremos encontrar a Dios. Jamás. Tenemos que ser fuertes, sabios y creer que Hashem está con nosotros, que nunca se separa de nosotros, que por más mal que yo esté o me sienta o haya ocurrido lo que haya ocurrido y ahora esté arrepentido, Hashem está contigo. Y entonces cuando la persona tiene eso claro, entonces tiene el valor de adentrarse a sus lugares más oscuros, más difíciles, más vergonzosos, digámoslo así, más, no sé cómo explicarlo. Cada quien tiene que entender esto en su propia vida, ¿no? Porque cada quien es único, cada uno de nosotros es único en su mundo. Entonces, cuando la persona confía en Dios y confía en sí mismo y no se siente repudiado, rechazado, avergonzado, es capaz de transitar por esa oscuridad que todos tenemos dentro. Y después de eso se revela toda la luz y descubrimos a Hashem Baraj. Esa es la gran lección. Y para eso hace falta mucha humildad, mucha sumisión. ¿Qué es humildad? ¿Qué es sumisión? Aceptar y tener paciencia y calma y aceptarnos. Porque a partir de ese momento empezamos a servir a Dios. Porque somos sinceros y partimos de una verdad, de nuestra verdad. Bueno, pues esa es la conexión que vi en este punto con la Hitbodedut acerca del pueblo de Edom y de Moab, que tanto temieron porque se pasaron su película, que en el fondo es el temor que tenemos nosotros porque nos pasamos nuestra propia película. Mire, yo he escuchado casos terribles, momentos terribles, pero créanme que de alguna forma, no sé cómo, salimos de eso y seguimos adelante. Y uno se pregunta, pero ¿cómo salí yo de ese callejón sin salida, donde no había luz? Pues no lo sé, pero el caso es que estoy aquí. Estoy mejor que antes, Baruch Hashem. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro único enemigo somos nosotros mismos cuando nos pasamos esas películas de terror.
Muy bien, pues vamos a empezar un poquito a explicar lo que podamos de esta Shirat Hayam, del canto que el pueblo de Israel cantó al Todopoderoso después de cruzar el Mar Rojo. Az Yashir Moshe. Entonces, Az es una expresión en el pasado, claro, porque este texto se refiere a un hecho histórico. Entonces, Az, en aquel entonces, cantó Hashem en pasado, ¿correcto? Pero el pasuk no dice eso. Es decir, gramaticalmente, aquí algo no encaja, porque Az es pasado y Yashir es futuro, y entonces cantará. O sea, en la Shona Kodesh eso no pega. Entonces, ¿cómo es esto? Rashi explica, Az que Sherra Anes. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio el milagro, Alá Belibó Sheyashir Shira. Subió en su corazón cantar esta canción. Y esos son los dos tiempos que se conjugan, en pasado y en presente. O sea, primero vi el milagro y después mi corazón quiso cantar. Y esto es muy profundo. Esto es muy profundo porque tenemos que entender que nosotros hacemos todo como todo en uno. Hay muchas etapas que nosotros pensamos que son una sola, pero en el fondo son varias etapas que al no percatarnos de esas etapas nos perdemos entonces el momento. Les pongo un ejemplo, aunque no tiene nada que ver con esto, pero es un ejemplo para que entendamos. Bueno, tú agradeces a Dios, ¿verdad? Estás en onda agradecimiento. Ahora me pongo en modo agradecimiento, ¿verdad? Y salgo a la calle y agradezco a Dios por todo. Levanto mis ojos al cielo y digo, qué cielo más hermoso, gracias a Hashem por este cielo, ¿verdad? Y veo unos pájaros volando, digo, qué belleza Hashem, qué burota Hashem, qué poder. ¿Cómo has creado esto, Hashem Itbaraj? ¿Cómo puede pasar esto? Que este pájaro vuele. ¿Qué cosa más increíble? ¿Qué sabiduría? ¿Qué fuerza, Boreolam? El creador es increíble. Gracias a Hashem. ¿Ok? Y entonces después pasas a otra y pasas a otra. Y así te pasas agradeciendo a Dios. Pero pasa algo. Que tú puedes congelar el momento. Congelar el momento para sentirlo en su máxima expresión y conectar. Y que no sea algo teórico de la boca para afuera. No. Sino, haz que Sherra Anes, hay un tiempo en el que tú ves el milagro. En este caso, el milagro es ver a ese pájaro volando. Claro que tú dices, ¿qué milagro es ese? ¿Eso es un milagro? Es un milagro porque la fuerza de la gravedad dice que ese pájaro tiene que caerse y pegarse al piso. Y mira cómo vuela y se mueve y sube y baja. ¿Qué es esto? Es un milagro. Entonces, hay una etapa donde tú ves el milagro, lo ves. Y después hay otra etapa que nosotros nos comemos. La damos por hecho, algo asumido, y no es verdad. ¿Cuál es la etapa que nos falta? Alá Belibó. Que eso que hemos visto despierte nuestro corazón. Eso produzca un despertar en nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no despierta, entonces todavía seguimos pegados al libro de matemática.
Es decir, la Torah es como un libro de matemáticas. El libro de matemáticas te pone ecuaciones y la Torah dice, tienes que ser agradecido. Es lo mismo. Es exactamente igual. Teoría. Hay que vivir estas etapas. Una etapa de ver y la etapa de sentir y la etapa de cantar. Son 3 etapas. No es eso. Hay que vivir. Hay que ser consciente de cada etapa. Has visto algo. Ahora tienes que asimilar lo que has visto, reconocer el milagro que hay y de alguna forma hacer que tu corazón despierte. Y ahí está ese momento que yo llamo Veshev Sham. Asiéntate. Tienes que asentarte. Asienta tu mente en eso que acabas de ver. Has visto un milagro. Tienes ahora que tomar calma, ponerte en silencio, asentar tu mente y evitar que tus pensamientos vayan ahora a otro milagro, a otro. No sirve. No sirve. O sea, no es que no sirva. Sí sirve. Sí sirve porque Baruch Hashem nos estamos reseteando y estamos, Baruch Hashem, como que grabándonos en nuestra mente ese pensamiento y al final seremos agradecidos, es verdad, pero nos perdemos la película, la verdadera película, nos perdemos el encanto, la magia que hay ahora. Entonces, para quedarte enamorado de eso que has visto, de ese milagro que has visto, tienes que asentar tu mente. Tienes que quedarte quieto y callado y observar ese vuelo de esas aves. En silencio, que tu ser observe. Cuando eso pasa, se produce esa voz de la que hemos hablado, esa fuerza espiritual, que no es la palabra, es una fuerza espiritual que nace en ti y que finalmente va a producir una expresión en este mundo que va a ser la palabra. Pero hay un momento antes, que es, ¿dónde está la voz? ¿Dónde está esa voz? Esa voz nace en ti cuando tú estás en silencio, cuando tú eres capaz de oír el silencio, porque estás en paz y en calma, observando, contemplando, allí, asentado. Entonces, cuando estás oyendo ese silencio, tu corazón siente algo que no puedes explicar. Porque lo que el corazón siente es inexplicable. Si fuese explicable, no pudiéramos jamás contactar con Dios. Dios sería algo inexistente para nosotros. Porque Dios no está en la palabra. Dios es indefinible. Indefinible. Entonces, si yo todo lo quiero definir y pensar dentro de lo definible y lo racional, apaga y vámonos. No sirve. Entonces, esa contemplación en silencio, en calma, que tú oigas el silencio, puedas oír el silencio, es algo mágico. No es algo que tú puedes traducir en palabras. Entonces tu corazón
se despierta, se despierta. Hay una fuerza espiritual que se ha despertado en ti y que realmente no tiene expresión en este mundo, porque es espiritual. Y cuando eso ocurre, entonces surge una voz, porque no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí. De alguna forma vas a tener que expresar eso. Entonces surge una voz. Esa voz es algo espiritual, es una fuerza espiritual, una energía, no sé cómo explicarlo, que nace en ti y que va a causar en ti una emoción tan profunda que vas a cantar. Vas a agradecer a Dios de verdad. Nos pasamos la vida hablando sin voz, porque hablamos desde el ruido. Y desde el ruido no se puede hablar. No podemos hablar en ruidos, no nos entendemos. Para hablar hay que estar en silencio. Hay que oír el silencio. Cuando tú oyes el silencio, entonces realmente surge en ti algo profundo, sincero y real, que hace que lo que tú vayas a decir tenga sentido, sea realmente un dibur creador. Cada dibur es creación. Sheakol niya bidvaro. Todo Hashem lo creó en función a su palabra. Y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Por eso nos dio también esa facultad maravillosa de poder expresarnos verbalmente. Pero estamos tan perdidos, porque nadie jamás nos ha enseñado esto. Nuestra vida, toda nuestra vida está en este plano, en un plano ruidoso y físico. Ahí se desenvuelve toda la vida y esa es nuestra educación. Formarnos en un mundo, en el mundo de Paró, de la esclavitud, donde nada trasciende, donde todo es una guerra, una competición. Yo pensaba, cuando observo esas aves volando tan perfectas, todas al unísono, hacen figuras, yo digo, Hashem Yitbaraj, qué creación tan maravillosa. ¿Acaso el hombre ha creado algo que se pueda parecer a esta perfección? Nada. Los aviones contaminan la atmósfera, producen recalentamiento global, destruyen el planeta y para colmo hacen un ruido insoportable. Esa es la creación del hombre. Pero claro, yo me apuesto lo que sea, que si pasa un avión por tu ventana, tú te asomas a ver ese avión, te llama la atención, pero no sabes que ese avión hace un ruido increíble, contamina la atmósfera y en el fondo no cuadra en ese cielo, realmente no pega allí, es algo pero nunca se te va a ocurrir por la ventana asomarte a ver el vuelo de un ave, porque eso no te llama la atención. Es algo que lo has tomado como algo lógico, normal. Y eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que romper. Cuando te sientas atraído, cuando tu corazón se sienta atraído por eso que es natural, entonces serás capaz de oír el silencio. Y allí podrás cantarle a Dios, alabar a Dios.
agradecer a Dios. Podrás pronunciar una palabra con voz. Y una palabra con voz es creación. Y creamos. Estamos creando. Constantemente estamos creando con nuestra palabra. Así que, Be'ezrat Hashem, esta fue la clase de hoy. No sé si me he hecho entender. Obviamente que yo no estoy ahí tampoco. Esto es teoría también para mí. No es que estoy en ese nivel. Pero entiendo que debemos apuntar hacia allí. Debemos apuntar a no hablar. A no hablar. Nuestros sabios dicen, no hables sin antes pensar lo que vas a decir. Y para tú poder pensar, tienes que estar en orden, en silencio. No puedes pensar pensando. No puedes pensar pensando en mil cosas. No puedes pensar con la mente ruidosa. No puedes pensar si no sabes qué estás pasando, qué estás viviendo, qué estás sintiendo. Porque eso es caótico. ¿Me entienden? Y por eso es tan importante la Hitbodedut. Porque la Hitbodedut es ese momento donde nosotros creamos ese maravilloso y milagroso silencio que genera esa voz que despierta nuestro corazón y que finalmente termina en una alabanza sincera y profunda al Creador y creamos. Cuando tú hablas desde el corazón con voz, tú creas, tú salvas la vida de la gente, tú salvas la vida de aquel que está contigo, tú salvas tu propia vida, tú estás creando vida. Be'ezrat Hashem, que todos tengamos el gran zehut de crear vida, de que lleguemos a descubrir esa voz maravillosa a través de esa paz y esa calma. Y Be'ezrat Hashem, creemos puras cosas buenas, maravillosas, y que Hashem pronto nos traiga al Mesías Tzidkenu, Bimherá Beyamenu, por caminos de paz y de misericordia. Amén, ve amén.